Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, a 23 minutos de las 9 de la mañana, aquí en Estelares no tenemos a Cayetana, pero tenemos a la secretaria general de Evópoli, Francesca Parodi, a quien aprovechamos de felicitar por esta nueva responsabilidad que cae, que pesa sobre sus hombros. ¿Cómo está, secretaria general? Muy buenos días, Francesca Parodi. Hola Álvaro, hola María José. Bueno, efectivamente a partir del día de ayer asumí la responsabilidad de ser de la directiva nacional, particularmente la Secretaría General, así que con muchas ganas y particularmente del momento importante que estamos viendo como país, como es el proceso de plebiscito de salida, así que poniéndolos al día y tomando las funciones para poder, en esta directiva que es interina hasta finales de año, poder jugar un rol importante en ese plebiscito de salida. Que así sea. Saludamos también a José Ramírez, el presidente de Revolución Democrática en el Bío Bío. ¿No ha llegado José Ramírez? 5 minutitos. Ya se está conectando. Sí. Oye, partamos con Francesca. Sí, con respecto a la renuncia de Roberto Estay, sí, jefe de gabinete de la ministra del Interior, Isquia Siches. Ya esta es la segunda salida de la cartera de un integrante del equipo del Ministerio del Interior, luego de la que ocurrió con Salvador Villaleo. Él renunció a su cargo como coordinador político y estratégico en asuntos indígenas. Esto pasó el 29 de abril, producto de las discrepancias sobre la forma como el gobierno de Boric estaba abordando el conflicto de la macrozona sur. Y la pregunta es, ¿cómo ves tú, Francesca Parodi, el tema de la gobernabilidad? Porque el gobierno está tomando importantes decisiones, o estaría tomando importantes decisiones con respecto a la seguridad de la macrozona sur. Esto, al parecer, no tiene mucho piso político, al menos en el comité político, porque todavía no se destraba este asunto. Vemos ya 2 renuncias, vemos una reorganización también de los equipos, juntas con la ministra del Interior, con Camila Vallejo, la vocera de gobierno. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto a futuro? Yo lo veo como una piedra de tope. No está José Ramírez, pero después nos puede dar su opinión. ¿Cómo Revolución Democrática ve también estas medidas con respecto a incorporar a las Fuerzas Armadas en una de las partes de la resolución del conflicto que está vigente hoy en día en esta zona? Bueno, primero que nada, yo, haciendo un poco de memoria, yo creo que todas las semanas hemos terminado hablando del Ministerio del Interior, sí, todos los miércoles que nos juntamos a conversar. Nuestras estadísticas dicen eso. Y lamentablemente no es por buenas noticias o por anuncios que sean determinantes con respecto a cómo se da respuesta a un rol que tiene el Estado, cómo es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Veo lamentable ese punto, y finalmente la piedra de tope siempre viene a ser la ministra, más allá de lo que propone el ministerio a través de la ministra. Yo creo que el hilo siempre se corta por lo más delgado. Yo creo que la ministra ha tenido desafortunados episodios que no son únicamente comunicacionales. Yo creo que empezar a echarle nuevamente la culpa a la comunicación creo que es no querer hacerse cargo de un problema de fondo. Yo creo que la ministra no entiende el rol que tiene el Ministerio del Interior y finalmente ajusta los equipos, porque muchas veces en política se pide la cabeza de alguien y ahí finalmente el hilo siempre se corta por lo más delgado. Eso es histórico. Las medidas anunciadas que ha anunciado, valga la redundancia, la ministra ahora en el día de ayer con respecto a un estado intermedio, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Crees que tendría un acuerdo transversal en el Congreso? O sea, el estado intermedio entendemos nosotros que es la ley de infraestructura crítica, incorporar las carreteras en la infraestructura crítica. Mira, lo que pasa, la infraestructura crítica, la ley de infraestructura crítica fue algo que propuso el presidente Piñera y que no tuvo agua en la piscina en el momento de planteárselo al Congreso, particularmente el mismo sector de Isquia fue el que rechazó ese tipo de proyectos para generar más herramientas. Yo veo bien el hecho de que se pueda avanzar en entender de que lo que está actualmente ha aumentado los ataques o la seguridad en la macrozona. Y yo creo que eso, muchas veces, yo creo que finalmente la salida del estado de excepción constitucional, más allá de las cifras en sí mismo que avalan que el estado de excepción efectivamente ayudó a bajar en alrededor de un 40% los eventos delictuales o que se han tenido tanto usurpaciones como delitos incendiarios, más un capricho ideológico de no queremos el estado de excepción, más allá que medir la efectividad que tiene. Yo celebro que se avance, por ejemplo, en la ley de infraestructura crítica que permite al presidente, sin decretar estado de excepción, poder resguardar la infraestructura crítica, luminaria, carreteras, hospitales,
con personal de las Fuerzas Armadas, pero yo creo que hay que hacerse cargo del problema de fondo. Y ahí yo también valoro lo que hizo ayer el senador Gastón Saavedra cuando dice que tras visitar la provincia de Arauco, él cree que volver al estado de excepción constitucional es una herramienta para poder garantizar más seguridad a las personas que lamentablemente viven en el sector y que tan mal lo han pasado. Así que yo creo que los avances en el sector, sacarse un poco el capricho ideológico, creo que es bueno, y que entienda finalmente el gobierno de Gabriel Boric a través de la ministra Isquia Siches de que garantizar la seguridad es un rol y una obligación del Estado. Sí, y hay pequeñas también contradicciones que yo detecto, porque la ministra Isquia Siches, cuando tuvo parte de las conversaciones aquí en la región con actores regionales, ella señaló que iba a evaluar diversas herramientas, ¿verdad?, para poder restablecer el Estado de Derecho y todos los temas de seguridad, y luego sale la vocera de gobierno, Camila Vallejos, descartando completamente la utilización de un estado de emergencia. No sé si estarás de acuerdo con esta interpretación, pero hay pequeñas contradicciones que yo creo que al gobierno le va a ser muy difícil también zafar, de acuerdo a la opinión y postura quizás rígida que tienen algunos de sus propios personeros. Lo que pasa es que yo creo que un poco lo que escuchamos la semana pasada cuando José decía que habían dos colisiones dentro del gobierno. Entonces, si tú tienes finalmente un gobierno que no está cohesionado, que no entiende cuál es el objetivo, obviamente van a haber esas contradicciones, y yo creo que en temas de seguridad deberíamos remar todos a uno solo. El mismo senador Gastón Saavedra, que pertenece al gobierno, dijo que él estaba por volver a decretar el estado de excepción constitucional. Hoy día tenemos un promedio de 2,5 eventos en la macrozona al día, es decir, el estado es de suma gravedad. También se le escuchó decir a la ministra el hecho de generar este Ministerio de Seguridad, que yo bienvenido sea, pero efectivamente eso no es una solución a corto plazo. ¿Cómo nos hacemos cargo del tema hoy? Yo creo que es sumamente relevante, y ahí también yo creo que el llamado es a que se sienten todos los actores que están llamados a tomar las decisiones y que nos quitemos un poco la careta de los caprichos ideológicos. Si la ley de infraestructura crítica, Álvaro, y María José, recordemos que no había ninguna posibilidad de que eso se aprobara, y se decía de que se le estaba traspasando al Congreso atribuciones que son del Ejecutivo, que efectivamente el Ejecutivo es el llamado a garantizar la seguridad, pero no pudieron prosperar una serie de proyectos, y yo creo que ahora bienvenido sea quitarse un poco la máscara ideológica, un poco obtusa muchas veces, porque no atiende a las necesidades de la ciudadanía, y poder avanzar en eso. Yo, para mi gusto, en este momento lo que debería hacer el gobierno es reponer el estado de excepción constitucional, avanzar también en las medidas legislativas, en las medidas de poder dar más inteligencia también a nuestro sistema de seguridad, para poder evitar estos eventos a mediano o largo plazo. Pero hoy en día tenemos una situación en la macrozona que ha aumentado de manera sustancial la cantidad de eventos y que requiere una respuesta inmediata. Y en este momento la respuesta inmediata pasa por dotar de mayor dotación policial y, por cierto, también la cooperación que pueden hacer las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí tenemos una diferencia, Francesca, respecto de la cifra. Yo entiendo que es 1,7 atentados diarios, según las cifras de la Asociación de Contratistas Forestales, pero de todas maneras es evidente que en el último tiempo ha habido un aumento, o sea, yo creo que no. Lo que pasa es que sí, efectivamente, depende si estás incluyendo las usurpaciones también, depende, si estás poniendo el macro, que son usurpaciones y eventos incendiarios particularmente, que se pasó de alrededor de 0,9 al día a 2,5, la cifra que yo tengo. Pero independiente de la cifra exacta, que creo que sí es relevante para poner en estadística, creo que nadie puede negar de que el estado de excepción constitucional o mediante el estado de excepción constitucional había menos ataques, que por cierto no era la solución absoluta, porque efectivamente se continuaban ocurriendo, pero tenemos que dar señales de garantizar hoy lo que podría ser la solución a corto plazo, más allá de la necesidad de generar un Ministerio de Seguridad, de reforzar la inteligencia y, por cierto, también de la ley de infraestructura crítica que genera un resguardo a aquellas cosas que son fundamentales para el funcionamiento, en este caso, de la provincia de Arauco. Y por otro lado, muy cortito, Álvaro, sí. La cifra que yo también manejo es que la provincia de Arauco ha sido más perjudicada en comparación a la región de la Araucanía, sí, claro, así que efectivamente el problema lo tenemos instalado mayoritariamente en la región. Yo tengo la misma información. Oye, estamos ya con José Ramírez, presidente de Revolución Democrática en el Biobío. José, estamos hablando de la renuncia de Roberto Estay, de Salvador Millaleo, y estábamos nosotros haciendo política, discutiendo respecto de lo que uno observa, por lo menos en la visión que yo tengo de lo que está ocurriendo al interior del gobierno. Son especulaciones porque uno no está en el gobierno como estás tú, pero uno observa que hay una postura
representada por el senador Saavedra del Socialismo Democrático, que no tiene inconvenientes en que se vuelva a decretar estado de emergencia. De hecho, él ayer lo pidió aquí en este mismo programa y en este mismo espacio. Y por otro lado, uno presume que hay al interior de Apruebo Dignidad una oposición, yo me atrevería a decir, a las dos alternativas que está barajando el gobierno, ambas. Es decir, incorporar las carreteras a la infraestructura crítica para que solo mediante un decreto presidencial el primer mandatario pueda disponer de las Fuerzas Armadas cuidando los caminos, y con mayor razón a una vuelta a decretar el estado de emergencia. Y yo me atrevería a decir que la consecuencia política visible, empírica, de esta diferencia que hay en el interior del gobierno, de esta pugna que está llevándose adelante, insisto, José, esta es mi interpretación, puede que yo esté equivocado, es la salida de ambos, tanto de Stay como de Salvador Millaleo, porque en este minuto en el gobierno deben estarse tomando decisiones. José Ramírez. Muy buenos días, Álvaro, y María José y Francesca. Tuve unos problemitas para conectarme, les pido disculpas por eso. Yo creo que en primer lugar es importante dar cuenta de lo que se ha hecho durante estos días. El día domingo 1 de mayo, mientras algunos seremis de gobierno y representantes de partidos políticos marchábamos junto a la CUT y junto a los trabajadores y trabajadoras para conmemorar el 1 de mayo. En ese mismo momento se reunían la delegada presidencial Daniela Dresner con el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, con el subsecretario de Transportes y con el subsecretario de Obras Públicas, junto a los trabajadores contratistas forestales, para abordar muchas de sus demandas. Yo creo que el gobierno durante esta última semana ha estado escuchando y ha estado dialogando constantemente con los sectores de los trabajadores forestales para abordar sus distintas demandas que tienen que ver con la seguridad en la zona. Creo que estos días se tienen que tomar decisiones respecto a las medidas que el gobierno va a implementar, más allá de las medidas más técnicas en la infraestructura respecto a la seguridad, que fueron medidas que ya el día domingo estaban sobre la mesa, pero que a pesar de eso no impidieron las medidas que han tomado los camioneros durante estos días y los trabajadores forestales durante estos días. Tenemos imágenes, sí, que hay una inferior cantidad de camiones frente a Oxiquima. Tenemos imágenes, Daniel, tenemos imágenes que dan cuenta de una baja. Mientras tanto tú hablas, nosotros vamos a ir pasando de camiones presentes en Oxiquim, que es uno de los puntos de la ruta 160. Pero te interrumpí. Y ahí yo creo que yo no creo que hayan posiciones cerradas al respecto desde Apruebo Dignidad, si bien obviamente nosotros fuimos críticos de implementar el estado de excepción en su momento, y creemos que hoy en día implementar el estado de excepción no es una solución per se. Hay que barajar todas las alternativas. Existen otras alternativas, como por ejemplo avanzar en proyectos sobre infraestructura crítica. ¿Y ustedes qué opinión tienen respecto de eso, José Ramírez? Porque este es un proyecto, tiene que presentarse un proyecto de ley. Entonces puede ocurrir que el gobierno se allane, presente el proyecto de ley y resulta que los parlamentarios de Apruebo de Dignidad lo voten en contra y termine siendo ley con el apoyo de la derecha. Por eso pregunto. Yo creo que estamos en un punto en el cual medidas como un proyecto sobre infraestructura crítica buscan responder a las demandas de miles de trabajadores de nuestra región, de la región de la Araucanía, que ante lo cual no podemos simplemente decir hacer oídos sordos. Muchos de ellos hoy en día piden el estado de excepción. Con el estado de excepción podemos tener este tipo de diferencias, ¿cierto? Con una medida administrativa radical, ¿cierto? Que estuvo en la zona durante bastantes meses, respecto de la cual la evaluación es que no contribuyó en gran medida, como lo es un estado de excepción, en donde se cuartan derechos fundamentales de las personas,
no contribuyó en la medida que uno esperaría a la solución del problema. Pero de acuerdo a la información que tú tienes, José, disculpa que se nos va a acabar el tiempo, si, de acuerdo a la información que tú tienes, ¿existe o no existe soporte político de Apruebo Dignidad para este proyecto que solo puede ser patrocinado por el Ejecutivo de incorporar a las carreteras en la infraestructura crítica? Que fue lo mismo que rechazaron con el proyecto que presentó el presidente Piñera, los mismos parlamentarios probablemente de tu sector. Entonces, ¿hoy día apoyarían este proyecto de ley? Yo creo que es todavía una tarea del gobierno poder dialogar con el sector acerca de la implementación de ese proyecto de ley. Al día de hoy yo creo que todavía falta un trabajo ahí de socialización de un proyecto de esa naturaleza, pero sin duda que la situación que estamos viviendo se ha recrudecido durante las últimas semanas, durante el último mes, y ante eso no nos podemos quedar indiferentes. Bueno, para agregar, el presidente Gabriel Boric en esta extendida entrevista en Radio Cooperativa, él dijo que había estado en desacuerdo con el proyecto presentado justamente por Sebastián Piñera, expresidente, de acuerdo al proyecto de ley de infraestructura crítica, porque él pensaba que, y yo creo que todavía lo piensa, esa ley superaba, ¿verdad?, los estándares mínimos de atribuciones que deberían tener las fuerzas militares en un país democrático. Por lo tanto, se esperaría ya que en este nuevo ingreso de proyecto de ley estas atribuciones sean menores con respecto tal vez a la cantidad de infraestructura pública que se debiese estipular, que se debiese resguardar por parte de las fuerzas militares, y sea más restrictivo, ¿verdad?, que el acuerdo presentado por Sebastián Piñera, porque si no, ¿verdad?, sería una extrema contradicción. En el gobierno anterior también hubo problemas de seguridad, el estallido social, también este problema de hecho de violencia en la macrozona sur ha ido incrementando y incrementó muchísimo en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces no se entendería, ¿verdad?, que el presidente haya estado en contra y votado en contra de este proyecto de ley y ahora lo esté promoviendo sin que este nuevo proyecto sea más limitado que el anterior, ¿verdad? Oye, y lamentablemente, Francesca y José, se nos fue el tiempo. Sí. Así que queremos terminar reiterando nuestra felicitación para Francesca Parodi, que está asumiendo esta responsabilidad de la Secretaría General de Evópoli en un momento complejo para el país. De aquí a fin de año entiendo que es la directiva interina de Evópoli, es la segunda al mando, ¿ah? Y además la presidenta también es mujer, entonces Evópoli ahí está marcando una forma de hacer política. Felicitaciones, Francesca, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, María José. No estuve nada de acuerdo con lo que dijo José, supongo que la próxima semana podemos conversar un poco más con respecto al tema. Ojalá que hablemos de otra cosa. Felicitaciones, Francesca. Gracias, José, gracias. Francesca, por ese nombramiento. Yo igual tengo un anuncio que hacer. A ver. Es que queda un minuto. No, simplemente agradecer a Álvaro, a María José, a Francesca por poder participar aquí de la conversación. Nosotros en Revolución Democrática tenemos un proceso eleccionario interno, por lo tanto durante un mes y medio vamos también a estar con unos encargados más interinos que yo incluso, para las labores políticas. Por lo tanto, yo creo que esta va a ser la última vez que nos vamos a ver, al menos en mi calidad de representante. No le voy a alcanzar a contestar todo lo que dijo ahora, pero no, WhatsApp siempre se puede. Lo voy a llamar por teléfono después. Lo que está diciendo es que no va a ser en su condición de presidente, ¿cómo se llama? No está diciendo que no va a volver, está diciendo que no va a volver. No, él dice que no va a volver como presidente de Revolución Democrática. Ah, ya. Sí, ya. pero si nos podemos tomar un café, Francesca, yo encantado. Sí. Oye, ni un problema, cuando quiera. Que les vaya bonito. Entonces eso, sí. agradecerles mucho por la buena onda y por la conversación política, que yo creo que este programa se destaca a nivel regional, lo he dicho en redes sociales, por el debate que se da. Y eso, van a haber nuevas personas que van a asumir los liderazgos políticos del partido, lo que me parece muy bien, y habla de también una fuerza política que, así como también Francesca está asumiendo algunas responsabilidades, también aquí en nuestro caso hay compañeros y compañeras que van a asumir responsabilidades de conducción del partido. Oye, pero ¿va a estar el otro miércoles o no, José? No se sabe, parece, tiene que una decisión parece que tomar. Que no.
¿Ah? No. O sea, yo ya desde hoy ya dejo de ser representante de Revolución Democrática, por lo tanto ahí, si es que la editorial del programa lo permite, habrán otros compañeros y compañeras que sean más representativos, ¿verdad? Del partido. Que sea claro. Bueno, a nosotros nos gustaría que siguiera José Ramírez. José, pues da lo mismo. Le vamos a generar un conflicto como si no tuviera ninguno. Un conflicto. La vamos a echar de menos, Ya, bueno, que te vaya bien, José. Saludos. Gracias por el anuncio. Felicitaciones, Francesca, que estén muy bien. José. 3 minutos faltan Gracias, para las 9. 3 minutos faltan para las 9. Vamos al destacado del resumen de noticias.